Je suis né le 24 décembre 1689 et je suis mort en 1774. J'étais danseur, chorégraphe et maître de ballet français, connu comme le Grand Duprou, le dieu de la danse. J'ai eu un début officiel à l'Académie royale de musique en 1714, étant le plus remarquable. J'ai participé aux premières des ballets héroïques et opéras comme l'Encens 1732, ou les Indes galantes 1735, entre autres. En 1739, je suis devenu maître de ballet. De 1725 à 1730, j'ai fait régulièrement des productions à Londres et à la cour polka. En 1751, je me retire officiellement de mon travail et jusqu'en 1743, j'ai été l'un des principaux professeurs de l'école de danse de l'Opéra de Paris, laissant en héritage plusieurs élèves, dont le grand Jean-Georges Noverre. Nací un 24 de diciembre de 1689 y fallecí en el año 1774. Fui bailarín, coreógrafo y maestro de ballet francés, conocido como Le Grand Dupré o el dios de la danza. Tuve mi debut oficial en la Academia Royale de Musique en 1714, siendo el más destacado. Participé en estrenos de los ballets heroicos y óperas como l'Encens 1732, o Les Indes galantes 1735, entre otros. En 1739 me convertí en maestro de ballet. De 1725 a 1730 realicé regularmente producciones en Londres y en la corte polka. En 1751 me retiré oficialmente de mi labor y hasta 1743 fui uno de los principales profesores de la Escuela de Danza de la Ópera de París, dejando como legado varios alumnos, entre ellos el gran Jean-Georges Noverre que está a continuación. Mi nombre est Jean-Georges Noverre, nací le 29 avril de 1727 en Paris, à mi-quinzaine de but en Fontainebleau, Paris, entre la cohorte de l'UXV, Lugo m'incorpore à la Compagnia de ballet de la Opéra Comique, de Aliviage à Londres dont passe 2 anneaux. En 1754 regreuse con la Compagnia compus la Choreographia de mi prime ballet, les Reilles chinoises, la Fiesta China. En hommage à Miss Celebra le Dia international de la danza, et le QA se festeja le 29 avril dia en que nasci. La verdadis fructum chaud del bel, porc pudo expresar mi sentimento, se muestra la expression naturale del ser humano, la expression viva del bailarin. Entre los anneaux 1758 et 1760 produit varios ballets et publique lettres sur la danse sur les ballets, la QA sera traducida à anglais, allemand et espagnol. De Olivia Joavina donc Maria Antonita me nombra professeur de danza de la corte, en 1775 me nombra professeur de la Opéra en Paris. En piso a trabajar sans zapato de tacon, a expresar y quitar mascara de lo rostro, y se me attribue comme padre de la danza moderna. Finalement en 1795 me retirons à Londres Lugo de Starport Utano en Saint-Germain-en-Laye. Ibuno et todo et condusto para Juste Jean-Georges Noverre. Mi nombre es Jean-Georges Noverre. Nací el 29 de abril de 1727 en París. A mis 15 años debuté en Fontainebleau, París, ante la corte de Luis XV. Luego me incorporé a la compañía de ballet de la Opéra Comique. De allí viajé a Londres, donde pasé 2 años. En 1754 regresé con la compañía y compuse la coreografía de mi primer ballet, Les Fêtes Chinoises, las fiestas chinas. En homenaje a mí se celebra el Día Internacional de la Danza, el cual se festeja el 29 de abril, día en que nací. La verdad disfruto mucho del ballet, porque puedo expresar mis sentimientos. Se muestra la expresión natural del ser humano, la expresión viva del bailarín. Entre los años 1758 y 1760 produje varios ballets
y publiqué Letters sur la danse de sur les ballets, las cuales eran traducidas en inglés, alemán y español. De ahí viajo a Viena, donde María Antonieta me nombra profesor de danza de la corte. En 1775 me nombra profesor de la ópera en París. Empiezo a trabajar sin zapatos de tacón, a expresar y quitar máscaras de los rostros, y se me atribuye como padre de la danza moderna. Finalmente, en 1795 me retiro en Londres luego de estar por 8 años en Saint-Germain-en-Laye. Y bueno, es todo y con gusto para ustedes, Jean-Georges Navarre.